se empieza a grabar. Gracias, Jesús, porque nos permites estar este 9 de junio aquí. Gracias, Dios, por lo que nos permites aprender. Yo te pido que nos guíes en tu palabra, en tu amor, y que puedas no solamente darme gracia a mí, a mis oyentes, sino que hables al corazón de mis hermanos y hermanas aquí presentes. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. Domingo pasado vinieron nuestros pastores Carlos Cortés de América, Caleb de Iglesia Café, y nos hablaban de la fe del paralítico, los 4 amigos que tuvieron la fe de llevar a un amigo a Jesús. Hace 15 días les había dejado una tarea, no sé si recuerdan. ¿Alguien recuerda su tarea? ¿Cuál era la tarea? Evangelizar. Estar orando durante 2 semanas para que tú pudieras evangelizar, dar las buenas nuevas de salvación, y utilizábamos 2 elementos. Un pequeño folleto para que tú pudieses hablar de le llamamos 4 leyes espirituales, algunos llaman son 5, que es que todos somos pecadores, que nadie se puede acercar a Dios con sus propias obras, que hay un mediador que es Jesucristo, y solo confesando a Jesús como Rey, Señor y Salvador, y pidiéndole perdón de nuestros pecados, podemos ser salvos, ¿no? Esta es la idea de poder dar las buenas nuevas. Hoy esta plática se llama A proclamar el Evangelio. Repite conmigo, proclamar. Proclamar el Evangelio. ¿Qué es la proclamación? Es publicar en alta voz algo para que se haga notorio a todos. Vuelvo a repetir, ¿qué es proclamar? Es publicar en alta voz algo para que se haga notorio a todos. ¿Alguien ha proclamado alguna vez el amor a otra persona gritándole? ¿Alguien lo hizo alguna vez así? ¿Alguien proclamó algo notorio como ¡gol! ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Y se hace notorio a todos los demás? Se hace notorio cuando están peleando los vecinos, ¿sí o no? Se hace notorio cuando una pareja está discutiendo. ¿Elevan la voz o hasta las manos las mueven más, sí o no? Gestos bruscos, y es muy notorio. Pregunta, ¿es notorio que los demás conocen que tú eres cristiano? ¿Es notorio? ¿Cómo se nota a los demás? Así llegas a la oficina, buenos días, ya se la saben, soy cristiano. ¿Cómo es notorio para los vecinos, para tu gente alrededor que tú eres creyente? Con una sonrisa, la gente no cristiana sonríe hasta más que los cristianos, ¿no? Con el ejemplo. Ay, pero a veces es difícil hacer ejemplo, ¿no? ¿Con quién? ¿Con una bendición? Hay gente que te bendice, que las buenas vibras te acompañen, que la Virgencita te acompañe. Hay gente y aún no cree en Jesucristo. Es difícil a veces poder proclamar el Evangelio si no usamos las palabras. Y te voy a retar algo. Muchas veces evangelizamos con el testimonio, pero a veces el testimonio es a largo plazo. Voy a repetirlo. Sí, nos han enseñado que dar testimonio es la mejor forma en la cual vamos a compartirles el Evangelio, pero eso es a largo plazo. Hay 2 formas de predicar y una es la proclamación del Evangelio. La proclamación es que tú puedas expresarlo verbalmente, hacerlo notorio, si es necesario elevar la voz y proclamar el Evangelio. Lo primero que hacían en el libro de Hechos era proclamar el Evangelio a través de hablarlo a viva voz, conversarlo a tal grado que en las plazas y en los lugares públicos se hablaba de Jesucristo. No les decía Pedro o Juan, véanme a mí, vean mi testimonio y ya después sabrán que soy seguidor del camino. No, ellos hablaban enfrente de muchos y decían, a Jesús, a quienes ustedes crucificaron, vino a ser Rey y Señor de nosotros. Lo proclamaban. De hecho, esto se ha dejado de hacer en la Ciudad de México. ¿Cuántos alguna vez llegaron a salir a las calles, a las plazas, fuera de hospitales, a evangelizar, a voz en cuello? ¿Alguna vez le hicieron? Levanten la mano, vean los demás. Vean los demás para que todos observen que sí es algo que se realizaba. ¿Cuántos llegaron a ver? Todavía algunos, yo veo en el centro, aún en Azcapotzalco, hay
predicadores callejeros, ¿no? Que empiezan a decir, Jesús te ama. Pero hay unos también en el transporte público, ¿te ha tocado en el transporte público? Sistema de transporte colectivo, metro, que están predicando de Jesús y de repente unos lo predican a viva voz y otros lo predican por necesidad, ¿no? Si Dios te ama, pero si me puedes ayudar también, ayúdame. Y de repente hay muchas formas en las cuales lo proclaman. Yo no quiero que salgamos siendo niños gritones del Evangelio, pero sí gente que pueda proclamar a Jesús, dando testimonio con nuestra vida, pero que no te dé pena hablar de Jesús, que no te dé pena expresarlo, que no te dé pena, sin ninguna pena y vergüenza, poderlo expresar. Yo en oficinas de gobierno, mi esposa que me ha acompañado, y algunos de ustedes los voy a empezar a invitar a algunos lugares, que en la forma profesional, yo como psicólogo, en la UNAM, en fiscalías, en otros lados, después de dar mi trabajo, les digo, esto es profesionalmente, pero personalmente les tengo que decir que si a ustedes les agradó esto y dicen, wow, esto está cambiando mi vida, les tengo que decir que más que lo profesional, esto es personal. Jesús ha cambiado mi vida y es el Señor y Salvador mío. Hoy puedes tener la oportunidad de conocerle, sí o no, al final me buscas y lo hablamos. Y lo tengo que hacer si Dios me ha abierto esas puertas. Me ha cerrado otras, pero me ha abierto más de las que he visto. Eso es proclamar el Evangelio. En tu trabajo Dios te ha abierto puertas. En tu oficina, con tus alumnos, con tus clientes, te ha abierto puertas. Y Dios quiere que proclamemos el Evangelio. Yo te quiero hablar de 5 cosas que Dios quiere que proclamemos del Evangelio, porque esto también es una forma de predicar. 5 cosas. Y la primera de ellas, antes de empezar, es que quiero que me acompañes a Primera de Pedro, antes de ver estas 5 cosas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si lo único que sabes de Pedro es la canción Pedro, 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 tienes que leer más Primera y Segunda de Pedro. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice, mas vosotros, está hablando de nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, repitan conmigo, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos salvos para anunciar, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles son las virtudes de aquel? La virtud de la paternidad que Dios nos hace, por medio de Jesucristo, nos hace cercanos a Dios como papá y somos sus hijos. Todos somos creación, sí, pero no todos son hijos de Dios, solamente creyendo y confesando a Jesús como Señor y Salvador. Otra virtud de aquel es que Dios es amor, y aunque en este mes todos digan, amor es amor, no, Dios es amor, y Dios al que ama disciplina y corrige al que tiene por hijo. Dios pone límites. Ay, pero el amor incondicional de Dios, sí, tiene un amor tan grandioso que es eterno y es incondicional en una parte, pero llega a otra parte que dice, los que no me aman no entrarán al cielo. ¿Sí sabían eso? Ahí pone una condición. ¡Oh, y eso es fuerte! Oye, entonces ¿no todos van a ser salvos? No. Rechazaron a Jesús, rechazaron al Padre. Sí, Jesús murió por todo el mundo, pero no todo el mundo le acepta. Eso es parte de las virtudes de Dios. Hay más virtudes, que es un Dios de paz, que es un Dios proveedor, que es un Dios que nos ama. La proclamación es declarar lo que es verdad acerca de Dios. Dios es vida, Dios es paz, Dios es mi papá. ¿Cómo les estás demostrando a la gente a tu alrededor que Dios es tu papá? O que Dios ha sanado la relación con tu mamá. ¿Cómo estás demostrando que Dios es el príncipe de paz, que Jesús es el príncipe de paz en tu vida? Que cuando vienen tus crisis de ansiedad, les puedes decir, tengo una crisis, pero sigo confiando en Jesús. Yo quiero que cuando te venga una crisis de ansiedad, porque va a pasar, no es un pecado la ansiedad, pero te puede llevar a pecar. Es un trastorno del estado de ánimo.
pero que en medio de la crisis de ansiedad o depresión puedas mostrar que hay una paz que sobrepase todo entendimiento, que guarda tu mente, que guarda tu corazón en Cristo Jesús. Y que la gente diga, yo te vi nerviosa, te vi nervioso y ahora, ¿qué está pasando? Porque el príncipe de paz me está abrazando. Porque Jesús me dijo, en el mundo habrá aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Proclamar implica que tú lo puedas expresar verbalmente. Una cosa es volantear. La Biblia no dice volanteen y ya. Es proclamar, anunciar. Nosotros decíamos, les das un folleto y de la bendición de los evangelios y les hablas de Jesús. Levanten la mano, ¿cuántos pudieron hacer esta tarea? Sean honestos. ¿Cuántos hicieron esta tarea? 1, mano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ni siquiera la mitad. Bueno, Dios, sácales foto. A los que dicen, yo no vine hace 15 días, por eso me salvo, no te preocupes, esta tarea la tienes para dentro de 15 días. Todo el mes de junio que vamos a estar hablando de la paternidad de Dios, vamos a estar hablando también de evangelio, del evangelismo. Siempre van de la mano. Mostramos al Padre porque vino un Salvador por nosotros. Le mostraremos al Padre a la comunidad LGBT, a los inmigrantes. Les vamos a mostrar del amor del Padre porque es hablar de las buenas nuevas. Les mostraremos de las buenas nuevas por medio de tu matrimonio, por medio de tu puntualidad, por medio de tu obediencia a Dios. Eso es forma de proclamar, pero lo haremos también públicamente, al salir a las calles. No basta con dar ropa a los migrantes, tenemos que decirle, esta ropa es por amor a ti, porque Jesús te ama. Porque si no hacemos cosas buenas como mucha gente. Y voy a estar hablando de esto que es interesante. ¿Vamos bien? Proclamar es anunciar algo que es oficial o públicamente cierto. Jesús resucitó, Jesús murió, resucitó y me dio vida eterna. Entonces hay que proclamar. Y es importante expresarlo. No es guardar un secreto. Decimos, esto es realmente importante, que Jesús me salvó, que Jesús me ama, que Jesús, yo ahorita con las cuestiones políticas con algunos pacientes he empezado a hablarles de Jesús así. Ay, las elecciones, sí, no, y ¿qué opinas? Etcétera, etcétera. Y digo, pero ¿sabes qué? El Rey de Reyes y Señor de Señores gobierna sobre México. ¿Y quién es? ¿Cómo es? ¿Qué es un grupo de rock, Rey de Reyes? No, bueno, sí y no. Jesucristo es el Rey de Reyes. Ah, pero yo no creo en religión. Qué bueno, Jesús es un personaje histórico que ha hecho un antes y después. ¿Ah? ¿Quieres conocerlo no como un personaje histórico? ¿Quieres que lo hablemos después? Pero ahorita no en la terapia, sino después. ¡Pum! Y es empezar a proclamar. ¿Cómo proclamas tú? Va a llegar el punto donde no lo podemos proclamar y nos va a costar la vida. Yo estoy deseando que llegue este tiempo, porque a veces la persecución hace que lo hagamos con más viva voz, ¿no? Y proclamarlo bien, ¿no? Por eso nos tenemos que preparar a lo que llamamos apologética, la defensa de nuestra fe. Pero antes de defender nuestra fe, tenemos que conocer nuestra fe en Cristo Jesús. 5 cosas que Dios quiere que aprendamos a proclamar a partir del Evangelio. Número 1, las personas que están anotando aquí les va. Proclamación como hábito debe ser una práctica y una preocupación diaria. La proclamación como un hábito debe ser una práctica y preocupación diaria. Tenemos que hacerlo diario, no solamente cuando nos invitan en la iglesia a hacerlo. Diario hay oportunidades para que tú hables de Jesús a alguien, sí o no. Diario hay una oportunidad para que una persona que desconoce de Jesús pueda conocer al Jesús verdadero a través de ti, sí o no. Salmo capítulo 92, versículo 2. Salmo 92, 2. Salmo 92, 2. Dice, es un salmo hecho por David, que es un cántico para el día de reposo, el Shabbat, y dice en el versículo 2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Solamente voy a tomar ese versículo. Anunciar cada día por la madrugada tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Eso es una invitación del Rey, no solamente a cantarle. Anunciar la misericordia de Dios es decir, oye, esta mañana
En lugar de decir, ay, qué bueno, ya es lunes o es viernes, poder decir, gracias a Dios nos ha dado un día más. Y esta es la oportunidad para decirte, Dios me está dando una oportunidad de decirte que si tú y yo tenemos vida, es gracias a un creador. Ah, no, sí, yo también creo a Dios, y Dios eres tú, soy yo, somos todos. No, este Dios viene desde hace mucho tiempo y mandó a Jesucristo, su Hijo, para que muriera por ti y por mí. Y ahí empezamos a hablar del Evangelio. Cada día, cada noche. Esto implica por Zoom, presencial, en un café, en el transporte público. Cada día Dios nos permite que podamos hablar, que se haga un hábito. La verdad, seamos honestos. Si yo ahorita le pasara el micrófono a las personas que yo sé que llevan más de 6 meses de cristianos y pudieran dar las 4 leyes espirituales para que la gente acepte a Jesús en un minuto, ¿cuántos dicen que les daría pena? El micrófono, número 1, ¿a quién les daría pena el micrófono? Ok, solo una persona ahí atrás, 2, 3. Levanten la mano para que yo vea a quiénes no les voy a pasar el micrófono. Ok, allá van notas. ¿A quién se le cuatraparía los pensamientos y dirían, yo agarro el micrófono, pero diría muchas cosas y no sé si me daría a entender? ¿A quién dice, yo sé, pero no sé cómo expresarme porque me cuesta? 2, 3, 4 personas. ¿Quién diría, no sé cómo dar estas leyes espirituales, solo puedo decir Jesús te ama y ya? Ok, o sea, veo que entonces la mayoría sí lo sabe hacer. Ok, al final lo vamos a hacer con las personas. Mi trabajo como pastor, repito, es prepararte para la obra del ministerio. No es solamente que escuches una prédica, es que tú te prepares para habilitarte a hablar de las buenas nuevas. A eso nos llamó Jesús, que hagamos discípulos, no que seamos oyentes calentasillas blancas. Necesitamos proclamar el Evangelio. Ejemplo sencillo, es de práctica, práctica, práctica. Tengo minuto. Son alumnos de la UNAM. Tienes un minuto para decirles de Jesús. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué padre. ¿Qué tal la escuela? ¿Todo padre? Genial. Qué bueno que están a punto de graduarse. Quiero decirles algo. No sé si han pensado el día que se van a graduar, pero no solo de la carrera, porque aquí es un gran éxito terminar una carrera y festejar, pero un día nos vamos a graduar de esta vida, o sea, vamos a terminar. Todos vamos a morir un día. No sé si se han puesto a pensar en la eternidad, pero estoy convencida de que hay una eternidad. ¿Algunos de ustedes creen que hay vida más allá de la muerte? ¿No creen? ¿Creen que se acabó aquí? Pues ni modo, no sé, pero sí hay, ¿eh? Les quiero decir algo. Quiero compartirles algo. Hay una condición en nuestra vida de todos los humanos, no importa si eres egresado, ingeniero, artista, psicólogo, somos pecadores. Hemos hecho algo en contra de Dios. Hay una realidad que nos gusta ignorar. En esta vida queremos solucionar todo. Tu ingeniería y esto que te has preparado va a solucionar muchas cosas para el mundo, para las sociedades, pero estoy segura de que no tenemos un invento para solucionar aquello que está profundo en nuestra alma, en nuestro interior, que nos separa de Dios. Y esa condición solamente hay una persona que nos puede rescatar y se llama Jesús. Aquello que nos separa de Dios se llama pecado, es el hecho de que hemos pensado cosas malas en contra de Dios, hemos ofendido a Dios, hemos lastimado incluso a otras personas, y no hay nada de verdad, ningún invento, ningún título que te vaya a salvar, sino solo Jesús. Dice la Biblia, y con esto me despido, que la paga del pecado es muerte. La consecuencia de nuestra desobediencia es una muerte para siempre, lejos de Él. Pero hay un regalo que Dios te puede dar a través de Jesús. Así que yo quiero invitarte a que lo recibas en tu corazón y tengas vida y te gradúes no solo en esta vida, sino en la eternidad. Ay, creo que me pasé, perdón. 2 minutos 5 segundos. 2 minutos 5 segundos. Fuerte aplauso a Karen. 2 minutos 5. Dicen, ay, qué rápido. Proclamar es aprovechar la oportunidad cuando llegó el transporte tarde, estás en el hospital, pasó un imprevisto. ¿Cuántos saben que hay imprevistos que Dios dice, yo preparé el imprevisto? Y esos imprevistos es para decirte, necesitas proclamar el Evangelio. Si tú le has dicho, Dios, úsame, cualquier imprevisto es algo importante. Mi esposa sabe que yo empecé a usar agenda con lápiz, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que Dios puede cambiar los planes, y benditos planes de Dios son mejores que los míos, ¿no? Y tratar de ver esas citas divinas es importante. Número 1, proclamación como un hábito debe ser una práctica. ¿Por qué? Tiene que ser una preocupación diaria. El Evangelio en cada área de nuestra vida
tiene que ser expresado. Que tú te prepares. Si son tus únicos 2 minutos con el señor Carlos Slim, ¿qué le vas a decir? Carlos Slim, tengo 2 minutos. Uno es para que me coopere, por favor, y el otro es para hablarle de Jesús. No sé, ¿qué ocuparías ahí? Se le llama estrategia del ascensor. ¿La han escuchado? Tienes 2 minutos en un ascensor para dar una noticia fuerte. Se utilizan estrategias como la caja roja. ¿Han visto la caja roja? Que queremos hacer un seminario de evangelismo y discipulado en las calles. Nos vamos a poner de acuerdo tanto con la Gran Comisión, Caja Roja y otros ministerios que nos enseñen a hablar en la calle, porque una cosa es hablar en la calle y otra cosa es hablar en tu trabajo, ¿sí? No te vas a parar ahí en la oficina, ahí frente a los del sindicato y pecadores, Cristo les ama. Si Dios te pone algo así, pero busquemos formas inteligentes de proclamar el Evangelio. Número 1, proclamación como hábito. Número 2, proclamar el Evangelio y nuestro pecado. Porque a veces nada más decimos, Jesús te ama. Sí, acéptala en tu corazón y te irá súper bien. Habla así como española porque se siente bonito, ¿no? Y entonces se nos olvida que proclamar las buenas nuevas es también hablar del pecado. 1 Corintios 15, 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados. Ojo, no murió para que seas mejor persona, no murió para que te libre del infierno, es una consecuencia. No te libró para que tengas una vida moralmente buena y seas mejor persona. Primero murió por nuestros pecados. Todos y todas los presentes aquí somos pecadores, limpiados, perdonados y redimidos por Jesús, que eso nunca se nos olvide, ¿sí? Y después dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Estamos hablando que tenemos que proclamar el Evangelio como segundo punto y proclamar que tenemos pecado. Se ha hecho muy fácil decir, Dios es bueno, Dios te ama y ya. Tenemos que decir que somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Cuando venga alguien de la comunidad LGBT, les decimos, yo soy el primer pecador, tú también eres pecador, y nos acercamos al único que no tiene pecado, que es Jesús. Te invito a eso. Pero yo conozco cristianos que son peores. Bienvenido aquí. Es porque en la iglesia hay puros hipócritas. Venimos aquí a ser sanos. Venimos a que la palabra de Dios nos cambie. Venimos porque Jesús perdona nuestros pecados. Proclamar las buenas nuevas y hablar del pecado. Irma, estoy agarrando personas. 2 minutos para hablar del Evangelio y proclamarlo, y puedes usar también del pecado. ¿Lista? Bueno, quiero compartirte que yo antes de conocer a Jesús era mentirosa. Cuando estaba pequeña me robaba los cambios cuando iba a las tortillas y se sentía muy feo. Mi mamá fue una mujer que quedó viuda muy joven y tuvo que mantener a 12 hijos. Imagínate, yo todavía robándole el cambio de las tortillas. Cuando tuve convicción, vine a Jesús y me hizo ver que yo estaba haciendo mal. Me arrepentí grandemente y quiero que como yo, tú también tienes algo que decirle a Dios esta mañana. Arrepentirnos y poder tener acceso libre a su presencia y que Él pueda cambiar nuestra manera de pensar, de hablar y de convivir con los demás, porque primero hay que considerarnos nosotros que le hemos fallado a Dios y hemos fallado a la gente que nos rodea. ¿Quieres que Cristo cambie tu vida como lo hizo conmigo? Ven, vamos a hablarle y vamos a sincerarnos con Él. 1:40, un fuerte aplauso a Irma. 1:40. Nuestro trabajo en la iglesia es prepararnos para ir afuera. Por eso te paso el micrófono. Si no, sería un webinar o una conferencia que vieras por internet. No, es prepararlos para la obra del ministerio. Tienes la palabra de Dios, ¿sí? Primero eres salvo. Si no eres salvo, hoy vas a ser salvo porque puedes decidir aceptar a Jesús. Pero yo creo que la mayoría aquí ya, espero que todos hayan aceptado a Jesús como Rey, Señor y Salvador. Lo segundo es tienes la palabra de Dios y lo tercero el Espíritu Santo. Por eso, pero no tengo las palabras, ¿pero qué hago? Hay muchas cosas que Dios puede usar. Tercer punto, no solamente hablamos de proclamar como un hábito, sino proclamar el Evangelio y nuestro pecado. Tercero, proclamar el Evangelio y nuestro ¿Por qué Dios me permites vivir cosas malas?
¿Sabías que mucho de nuestro sufrimiento es un testimonio? Cuando mi mamá habla de que yo nací a los 5 meses con no sé cuántas semanas y estaba en la incubadora, ese es un testimonio para decir, por eso yo le puse de Jesús. Y ahora, 42 años después, aquí estoy, ¿no? Y ese es un testimonio que proclamar el Evangelio también puedes hablar del sufrimiento que has vivido y centrarlo en Jesús. No en que pobre de mí, por eso soy de Jesús. No, es que mi sufrimiento, Jesús lo transforma. ¿Y dónde viene eso, Chucho? Hay muchos versículos, pero solamente te voy a compartir 2. Segunda de Corintios 4, más adelante, Segunda de Corintios 4, 17. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pablo está hablando de nuevo a la iglesia de Corinto en su segunda carta y les está expresando el vivir por fe. Tú lo puedes empezar a leer desde el versículo 7, pues tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y empieza a hablar de algo en lo particular. Nosotros proclamamos el Evangelio en medio del dolor. ¿Te ha pasado que te está yendo mal y aún Dios te dice, comparte las buenas nuevas? Pero veme, Dios, estoy mal. Y uno cree que debería estar bien para dar algo bueno. ¿Te ha pasado? Es porque tienes que estar en salud, en victoria, hermano. Tienes que estar excelente para que des algo bueno. No, ¿dónde Jesús dio su mensaje? También en la cruz. Y le dijo a uno de los ladrones, hoy mismo me vas a ver allá, en el dolor, en el sufrimiento y en la pena, Dios puede usar tu vida para proclamar el Evangelio. ¿Qué estás sufriendo ahorita? ¿Qué problema económico familiar tienes? Y que Jesús también quiere usar eso para su gloria y su honra. Romanos 8, este también te lo sabes, Romanos 8, versículo 18, Romanos 8, 18, ¿qué dice? Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este dolor no se compara con lo que vendrá en el cielo. Tampoco es para que seamos mártires del dolor, seremos mártires por proclamar el Evangelio, pero yo te invito a que tú puedas proclamar el Evangelio en medio del dolor. Ruth, estoy acá echándoles ojos, venga, gracias por la obediencia y por pasar 2 minutos. ¿Cómo proclamas el Evangelio en medio del dolor? Pues a ver, pues en medio del dolor, sé que mi abuela estuvo enferma, mi mamá también falleció hace poco y tengo dolor, me duele, pero hay alguien que tiene mejores pensamientos que los míos, que tiene mi futuro en sus manos y también va a tener tu futuro y tus pensamientos y todo lo que viene en sus manos. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Él te puede perdonar y te puede dar un mejor futuro del que tú piensas. ¿Me permites orar por ti? ¿Quieres hacerlo? Un aplauso a Ruth. Su abuelita acaba de partir y en medio del sufrimiento y el dolor puedes hablar de eso, ¿no? En los velorios podemos decir, si esta persona conoció de Jesús, sabemos dónde está él, dónde está ella, pero ¿a dónde vas a ir tú cuando muramos? Eso es una forma para poder decir, y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Proclamar el Evangelio como un hábito, proclamar el Evangelio en nuestro pecado, proclamar el Evangelio en medio del dolor o del sufrimiento. Vamos por la cuarta. Dios es soberano, Dios nos da un propósito y aún el sufrimiento cumple ese propósito. La cuarta es proclamar el Evangelio y nuestra santificación. Proclamar el Evangelio y nuestra santificación. Es Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vuelvo a repetirlo,
y quien llevó él mismo nuestros pecados en nuestro cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Vivir a la justicia. Proclamar el Evangelio y nuestra santificación es que Jesús nos hace para la justicia, nos hace para cosas nuevas, nos da un poder para cambiar, nos da esperanza, nos da motivación. Esto es la proclamación del Evangelio. Nos permite decir, ¿sabes qué? Tengo pecados, he vivido un sufrimiento, pero también vivo para ahora cosas nuevas que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Me ha justificado y voy a vivir en justicia, y por eso voy a levantar mi voz por los que no tienen voz. Por eso voy a decir alto, voy a decir no. Estoy levantando mi voz y estoy proclamando que esto no es justo, porque Dios quiere que hable de la justicia de Él. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy explicando? Saúl, venga Saúl, venga Saúl. Proclamar el Evangelio y nuestra santificación. En la santificación viene la justicia de Dios. Viene que nos lleva, como leímos con Pedro, para la justicia. Por eso fuimos sanos, para la justicia. Y eso es parte de nuestra santificación. No solamente es volvernos buenos, sino que podamos llevar a otros a Jesús, para que vean que Él nos da un camino para corregir. Para, como lo decía Irma, que si antes éramos de cierta manera, ahora seamos diferentes. 2 minutos, público, que tú quieras hablar de proclamar el Evangelio. Bueno, en cuanto a la santificación, creo que va un poco ligado al actuar. Si nosotros decimos que nosotros creemos en Cristo, pero no estamos viviendo conforme a lo que Cristo enseña, pues podríamos decir que estamos solamente hablando acerca de, pero no viviéndolo. Entonces, esto no significa tampoco que nosotros tenemos que, o vamos a ser salvos por lo que hagamos. Nada de lo que nosotros hagamos puede darnos la salvación. De hecho, todo lo hizo Cristo en la cruz. Lo único que nosotros necesitamos es creer en Él. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta esta parte de la santidad en cuanto a mi relación con Cristo y lo que yo hago. Si yo digo que creo en Cristo, pero no lo obedezco, entonces realmente no estoy creyendo en Cristo, o solamente estoy diciendo que creo en Cristo. Entonces va de la mano de la coherencia con lo que yo digo que hago. Si yo les dijera hoy que yo soy músico, pero me dan una guitarra y no sé ni qué hacer con ella, entonces solo estoy diciendo que soy un músico y no lo estoy demostrando. De esta misma manera, cuando hablamos de santidad, pues estamos hablando de llevar una vida conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Y si algo podemos ver en Cristo en todo su ministerio, era la oración. Se apartaba para orar, iba y sanaba a la gente, aunque primero sanaba su alma, y por ejemplo la enseñanza, ¿no?, que también le daba a sus propios discípulos. Entonces, pues nosotros creo que son 3 cosas que tenemos a la mano, que Jesús hacía, y si nosotros las hacemos, podemos estar hablando de la santidad. Fuerte aplauso a Saúl. Gracias. Minuto 37. Proclamar el Evangelio y la santidad. Somos creyentes y entendemos la palabra santidad. Va a haber gente que más o menos no entienda, y creo que alguien no cristiano entendería más el ejemplo de la guitarra, ¿no? Diría, congruencia, coherencia, y entonces podemos agarrar de ahí. Me gustó ese ejemplo. Lo estoy agarrando así porque tenemos que estar preparados. ¿Cómo puedo proclamar el Evangelio y la santidad? Porque también la gente va a decir, tú me dices una cosa y haces otra, ¿no? Aquí es donde entra el testimonio como una fuerte práctica. Tú me dices que amas a Dios, pero nosotros parece que nos aborreces. Tú dices que amas a Dios, pero eres bien impuntual. Y ahí es donde viene la parte de la congruencia que hablaba Saúl. Estamos hablando, número 1, proclamar el Evangelio como una práctica, un hábito. Proclamar el Evangelio y hablar de nuestro pecado. Número 2, proclamar el Evangelio y hablar de nuestro sufrimiento, porque eso es parte de lo que Dios utiliza para hablar de las buenas nuevas. Proclamar el Evangelio y hablar de la santidad. Y el último, proclamar el Evangelio y las relaciones rotas. Proclamar el Evangelio y las relaciones rotas. ¿Cuántos han tenido algún tipo de relación rota? Con un familiar, conocido, amigo,
con algún ex o algo, ¿no? Relaciones rotas. ¿Crees que Dios use aún tus relaciones rotas para Él tener el poder y señorío y poder compartir el Evangelio a otros? Sí, eso es fuerte. Oye, pero era una relación de hace mucho tiempo, éramos amigos, como decía Capitán América a Iron Man, tú éramos amigos. Sí, y Iron Man, yo también era tu amigo. Somos libres de culpa y de la esclavitud del pecado, pero Dios permite sanar relaciones por medio del Evangelio. Y las relaciones que se han roto también las utiliza para que tú puedas proclamar el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano y decir, Dios me libró de personas que me hacían daño? Levanta la mano. Tú digas, Dios me libró de personas que me hacían daño. Ahora, ¿cuántos dicen, ahora hay personas que no me hacen daño, pero me encantaría que la relación volviera a arreglarse? Levante la mano. Que digan, me encantaría que la relación con X o Y, amigo, familiar, pariente, se arreglara, pues éramos amigos. Pues el Evangelio también son las buenas noticias. El Evangelio, cuando empieza a hablar Daniel y en Apocalipsis, donde el cordero podrá pastar con el león, no solamente es de que va a haber animales en el cielo, sino que también las diferencias de aparentemente de carácter o de naturaleza van a estar en el mismo nivel. La persona que conoció a Jesús y le creyó como Señor y Salvador, que no nos caía bien, va a estar en el cielo. Ahora la pregunta es, ¿cómo aguantarás eso tú? Tenemos que tener el carácter de Cristo. Las relaciones rotas también es forma de hablar del Evangelio. Por eso dice Jesús, en esto conocerán los demás que son mis discípulos, que tengan amor los unos por los otros. Y después todo en el Nuevo Testamento hay más de 17 indicaciones que da de los unos a los otros. Después lo vamos a estudiar. De hecho hay más indicaciones sobre el amor, el cuidado, el llevar las cargas los unos de los otros que sobre los pastores. Eso es hacer iglesia. Que no te vayas corriendo de aquí de la iglesia y no hagas eclesía, coinonía, que no hagas esta relación con otros. Si tú al año que llevamos y estás con nosotros no conoces a alguien, espérate unos 15, 20 minutos y haz plática con los demás. Todos necesitamos, y ojo, no solo el domingo, invítalos entre semana. Las relaciones rotas también nos llamó a restaurarlas aquí. ¿Y qué crees? Si tú dices, me cuesta trabajo relacionarme con alguien de la iglesia, la idea es prepararnos en esto que es un hospital para poderlo hacer allá afuera, porque allá afuera también es mucho más difícil, pero aquí me han lastimado más. Por eso en el lugar de los hijos creemos que el carácter de Dios por medio de su paternidad y su amor tiene que ayudar a sanarnos. Eso es la idea. Todas y todos estamos quebrados, necesitamos de Dios. Y voy cerrando con esto, Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Hay más versículos, pero escogí este. Colosenses 3:13. Dice, bueno, voy a leer desde el 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Para qué me he visto así? Para soportarnos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Proclamar el Evangelio en medio de las relaciones rotas. Abraham, vamos a aprovechar que tenemos a alguien de la Gran Comisión y que proclama. ¿Cómo proclamar a Jesús en medio de relaciones rotas? 2 minutos igual. Hola hermanos, buenos días. Ok, perfecto. Ok, pues bueno, quiero comentarles algo muy especial, es de que yo tenía muchas relaciones rotas dentro de mi vida, obviamente con mi familia y así, pero al final de cuentas eso dañaba mucho mi corazón y había un gran vacío que no me permitía salir adelante en mis situaciones personales o en mis actividades. Y tuve que encontrarme un día con mi yo mismo, a hablar con él y de alguna otra forma otra persona me involucró acá un poquito a Jesús y yo no lo conocía así desde ese punto, ¿no? Y esta persona me empezó a hablar de Jesús, empezó a ser mi amigo y me empezó poco a poco a restaurar cada parte de mi corazón y al día de hoy yo restaurado
y te invito a ti a que también te restaures conmigo y pues podamos conocer a ese mismo amigo. Muy bien. Fuerte aplauso a Abraham. Fuerte aplauso a Abraham. Les agradezco a Irma, Karen, a Eli, a Abraham, a Saúl. Una, agarrar el micrófono de sorpresa no es fácil, ¿sí o no? Dos, tratar de organizar tus ideas para poder dar un mensaje, tampoco. Pero hablarlo y hacerlo notorio a la gente, tampoco. Y hablar de cosas personales no es fácil. Pues, ¿qué crees? A eso nos llamó Jesús, con o sin micrófono. A ser discípulos, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Yo solamente te hablé de estos puntos. Número 1, proclamar como un hábito y una preocupación diaria. 2, proclamar el evangelio y el pecado, que hay salvación de nuestro pecado y todos hemos sido pecadores. Número 3, proclamar el evangelio y sí, lo que tiene que ver con nuestra santificación, ¿no? Lo que Dios hace con nosotros. 4, proclamar el evangelio y nuestro sufrimiento. Cómo aún Dios puede usar el sufrimiento para llevar a que volteemos a ver a Jesús. Y 5, proclamar el evangelio en medio, a través de las relaciones rotas. Proclamar el evangelio es que no solamente sepan que somos cristianos, que abramos la boca. ¿Mm? Porque mucha gente puede estar con nosotros y te voy a decir algo. Puede que sepan que eres cristiano, pero que nunca les compartiste de Jesús. Eso cae en pecado, ¿sabías? Vuelvo a repetir. Que sepan que eres cristiano, pero nunca les hablaste de Jesús, eso es pecado. Porque saber hacer lo bueno y no hacerlo, según Santiago 1:12, es pecado. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La gente no se convierte solamente con nuestro testimonio, se convierte cuando al ver nuestro testimonio, ver al mensajero, le podemos dar el mensaje. Y el mensaje tiene que ser claro, lo tenemos que entender. Lo tenemos que entender. Vocacional, y con esto es mi conclusión. Vocacional 2. Los chavos porros sabían que yo era cristiano. Llevaba mis playeras de cristiano. Yo decía, al que se acerque yo le platico, si no, no. Y un día, Mariano, yo me acuerdo, jamás me olvidaré de su nombre, Mariano Hernández, era un chico que llevaba sus playeras del Tri con la Virgen de Guadalupe. Y me decía, tú eres cristiana, me hacía cotorreo, pero como había cristianos que eran los porros, me defendían. No, al hermano no, aquí lo defendemos. Yo me sentía así, bien. Pero un día llegué y estaban juntando la vaquita los chavos. Decían, hay que juntar la vaquita porque Mariano, saliendo de la escuela, lo atropellaron y se murió. Su familia pues está muy dolida y pues, somos sus valedores, le estamos ayudando. Yo me acuerdo que él me había escupido por ser cristiano, me había golpeado. Y al inicio dije, eso le pasa por ofender a los hijos de Dios. Y me dijo Dios, él se fue sin que conociera de mí. Tú lo tuviste en tu salón de clases. Sabía que eras cristiano, pero jamás le dijiste que yo podría ser su Señor y Salvador. Y entonces llevo más de 30 años con eso en la mente. Puede la gente saber que tú eres cristiano, pero si tú nunca abres tu boca para decirle, tú necesitas a Jesús como Señor y Salvador, va a ser un tema. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? De hecho, la función de la atalaya que puedes leer en el libro de Ezequiel, dice que si tú ves al prójimo que ve hacia el mal y no le dices nada, su sangre es sobre de ti. Y lo repite 2 veces en el capítulo 3 y en el capítulo 23 o 33. Nuestra proclamación es abrir la boca, no solamente dar buen testimonio. El testimonio, ese es muy bueno, no lo dejemos de hacer. Pero necesitamos hablar y proclamar, expresarlo, hacerlo audible. A lo mejor lo haremos audible. A lo mejor lo haremos audible en un grupito, a lo mejor lo haremos audible en un grupo general, a lo mejor lo haremos en la calle, a lo mejor lo haremos en un lugar público, pero necesita ser proclamado el evangelio. Si tú dices, me da pena, bienvenido al club, a mí también me da pena. Pero estuvimos en un velorio el domingo en la noche, después de ir a las luchas, fuimos a un velorio y ya había, el sacerdote fue a dar. Yo nunca había estado en una, ¿cómo se llama? Es una misa donde dan los santos óleos y Eucaristía, y comen y dicen varias cosas del proceso. Después de él, de su charla, yo me paré
dije, aquí hay gente no cristiana, les tenemos que hablar de Jesús. Yo iba con dolor de cabeza porque fue un día de votaciones, un buen de cosas. Dije, pero si yo no les digo de Jesús, y eso es lo que me despertó porque estaba súper agotado, si no les hablo de Jesús puede ser su última ocasión. Y me dio gusto que César ya lo había hecho antes. Yo dije, otra vez, si no aprovechamos las oportunidades de proclamar, y era en una fuera de allí de la UAM, y había gente, yo dije, estoy aprovechando que hay gente escuchando, porque no sé cuándo me vuelven a prestar sus oídos. Se tuvo que morir alguien para que me escucharan, y entonces tengo que aprovechar. Esa es una relación rota si lo hablamos desde acá. Proclamar el evangelio en un velorio, cada oportunidad que tú tengas, que Dios te presente, recuerda proclamar el evangelio. Habla a tiempo y fuera de tiempo, pero siempre que Jesús sea el centro. ¿Vamos bien? Tarea. Yo voy a seguir orando para que tengas oportunidades de compartir el evangelio. Está pendiente todavía que des el folleto, pongas tu nombre, tu número. ¿Por qué? Porque lo que queremos no es folletear, es evangelizar y proclamar. Cuando la gente ve el folleto, tú le das el evangelio de Juan y tú le empiezas a hablar de Jesús. Que las ideas erróneas que tenemos de Jesús se van quitando cuando hablemos de la palabra. Eso te va a ayudar mucho. Pero también mi oración es que te topes con gente enferma, tú ores y sanes. Que sanen ellos, perdón. Que te topes con endemoniados. Porque es parte de el evangelio, de proclamar las buenas nuevas. Ay, no, llámale a los pastores. No, no somos cazafantasmas. Somos todos hijos de Dios y tienes la misma autoridad en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Voy a orar. Jesús, gracias. Gracias porque nos permites ser el resultado de que alguien proclamó el evangelio. Gracias porque alguien proclamó el evangelio a mi familia y conocieron de ti. Gracias. Ahora, Dios, quítanos la pena de proclamar el evangelio. Quítanos las ideas vagas que tengamos sobre las buenas nuevas de que tú, Jesús, moriste por nuestros pecados, pero nos has dado vida eterna. Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad. Yo te pido que bendigas a la iglesia, a los que nos están oyendo, y que ellos tengan no solamente la inquietud, la obediencia de poder ir y predicar el evangelio, proclamarlo a la gente que no lo conoce. Cristo Jesús, yo te doy las gracias porque nos permites tener una relación con Dios Padre. Y en esta misma actitud de oración, si tú nos visitas por primera vez, yo te tengo que decir, Cristo murió por tus pecados. Si hoy tú decides arrepentirte de estos pecados, créeme que van a ser borrados. Vas a tener la oportunidad de tener a Dios como Padre y vas a tener una familia como nosotros que somos redimidos, perdonados por Jesús. Si hoy tú quieres tener a Jesús como Rey, Señor y Salvador, puedes hacérnoslo saber levantando tu mano. Tú tomas esta decisión, es una decisión de fe, simplemente al tomar esa decisión de levantar tu mano. Si hay alguien que quiera decidir hoy para que Jesús sea su Señor, Rey y Salvador y que no lo había hecho antes, hoy esta invitación la tengo que hacer, la quiero hacer y es un privilegio hacerla. Okay. No hay nadie. Todos los invitados les agradecemos que hayan venido y les amamos. Abran sus ojos tantito. Si se pueden poner de pie las personas que nos visitan, yo sé que ahí nos visita Ángel, porfa, se ponen de pie también. Creo que Mari Gil trajeron un invitado de ese lado, también de este lado, el hermano Mari trajeron un invitado, Carla, Luis. Bienvenidos al lugar de los hijos, bienvenido al lugar de los hijos, el esposo de José, bienvenido al lugar de los hijos, sean bienvenidos. Son parte de la familia de Dios y tienen a Jesús en su corazón. Un fuerte aplauso nuevamente a nuestros invitados. Ya nos vamos, nos despedimos, pero se me olvidó un anuncio. Sí, tengo 3 anuncios. 1, el Día del Padre se festeja el tercer domingo de junio y ya el próximo domingo es el tercer domingo de junio, se nos va así. El tercer domingo de junio, que es 16, vamos a tener algo especial para los papás. Inviten a papás que no son cristianos, inviten a papás que no conocen de Jesús, porque vamos a enfocarnos a compartirles a los papás. También, como iglesia queremos hacer algo, eso lo haríamos el último domingo de junio, para que lo anotes. Porque como queremos en la paternidad, por lo regular se festeja a las mamás, y si tú tienes algo el 16 con el papá, ve y festéjale, aprovecha.
Pero el último domingo de junio, ahí anótalo, el 30 de junio, vamos a tener un convivio con los papás, en honor a los papás. Si tú eres papá, vengan aquí tus hijos o no, te vamos aquí a celebrar, sí, con una comida. Vamos a pedir que nos ayuden así a hacer una cooperacha, que podamos comer guisados. ¿Cuánto les gustaría que empecemos a honrar a los papás de aquí? Invita a tu papá, si no es creyente, invítalo el 16 para que hablemos de Jesús, o el 30 a comer, pero si pueden venir los 2 días, excelente, ¿sí? Pero el 30 vamos a tener, después de la reunión, esta, ¿cómo le llaman? La comida, coinonía, esta comida va a ser de guisados, también vengan por favor, gran comida.